Saludos a todos. En esta ocasión vamos a ver lo que son las variables y los tipos de datos. Primero que nada, una variable es un espacio reservado en la memoria para el correcto funcionamiento de nuestro programa. Como tal, como variable, este va a poder cambiar sus valores a lo largo de nuestro programa. Por otra parte, nosotros vamos a poder definir una variable de acuerdo al tipo de contenido que ésta va a tratar, es decir, de acuerdo al tipo de dato que se va a alojar en ese espacio de memoria. Para esto tenemos los tipos de datos y como tal, un tipo de dato solamente es un atributo que nos indica sobre la clase de dato que se está trabajando. En esta tabla podemos observar los datos comúnmente utilizados en la programación, iniciando con el char, que como tal son caracteres especificados en el código ASCII y su tamaño en memoria es de 1 byte. El rango va desde 0 a 255. Posteriormente el tipo de dato short, va a trabajar con números enteros, tanto el short como el int, solamente que en este caso el rango de cada uno de ellos cambia respectivamente. El tamaño para estos es de 2 bytes. También tenemos un signet int que se refiere al tipo de dato entero sin signo, es decir, va a tomar solamente valores enteros que van de un rango desde 0 a 65.535. Así posteriormente tenemos el tipo de dato long y el tipo de dato float. El tipo de dato float es uno de los más utilizados. Se toma como un tipo de dato flotante, el cual va a utilizar o puede almacenar en él números reales, es decir, además de números enteros, también podemos trabajar con números con punto decimal. Su tamaño es de 4 bytes y el rango es desde 3.4 por 10 a la menos 38 a 3.4 por 10 a la 38. Ya abarca un número muy grande. Posteriormente tenemos el double o long double. En este caso, este valor tiene un espacio en memoria de 8 bytes y estos son sus rangos. A pesar de que tenemos todos estos tipos de datos, también existen algunas otras extensiones que se pueden trabajar y los podemos trabajar también en algunos otros programas. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas extensiones de los tipos de datos, por ejemplo, el entero, el flotante, y aquí tenemos sus rangos, solamente que en este caso el espacio está indicado en número de bits, es decir, por ejemplo, el char en este caso ocupa 1 byte, un signet char ocupa 1 byte, 2 bytes, 4 bytes y 8 bytes correspondientemente. ¿Cómo vamos a trabajar con nuestras variables en la programación? Primero que nada, cuando nosotros estemos asignando una variable en programación, lo que vamos a hacer es verificar con qué tipo de dato vamos a trabajar y de acuerdo a eso vamos a declarar nuestra variable. Entonces vamos a pensar como la declaración de una variable como si fuese un espacio en la memoria y vamos a imaginar que la memoria es este mueble de cajones. Por lo tanto, una vez que yo estoy realizando mi programa, tengo que verificar con qué tipo de dato voy a trabajar. Si yo declaro un tipo de dato char, por ejemplo, ocupa un espacio en memoria un poco pequeño y podría asignarle alguna variable, por ejemplo la palabra color, en donde solamente almacenaría un carácter, por ejemplo la letra A, o por ejemplo si estamos hablando de color podría ser R o G o B, solamente recordando que es del tipo char y que va a ser un carácter solamente. Por otra parte, si yo quiero declarar una variable del tipo entero, entonces esta ya estaría ocupando un espacio mucho más grande en la memoria y lo estaríamos declarando con el tipo de dato int y posteriormente el nombre de la variable. En este caso yo puedo, por ejemplo, asignar la variable grados, tomando en cuenta que los grados solamente van a ser puros datos del tipo entero o valores enteros. Así posteriormente, si yo quiero utilizar ahora, por ejemplo, un tipo de dato del tipo flotante, ahora ocuparía un espacio mucho mayor de memoria y le puedo asignar de la misma manera una variable, en este caso peso, y podría yo utilizar, como lo indica aquí, no solamente números enteros, sino con punto decimal, es decir, cualquier número real, siempre y cuando esté dentro de este rango. Bien, una vez comprendido esto, vamos a realizar un ejemplo en nuestra programación. Una vez abierto nuestro programa, lo que vamos a hacer es generar un nuevo documento, presionamos control N y ya estamos en un nuevo documento. Lo primero que vamos a hacer es indicar de qué va a tratar nuestro programa, y en este caso vamos a trabajar con variables y tipo de datos. Como siempre, en la primera línea vamos a incluir nuestra librería stdio.h. Una vez hecho esto, vamos a generar nuestra función principal. Iniciamos con int
main, paréntesis y llaves. Recordemos que todo lo que está aquí adentro es lo que va a ejecutar nuestro programa principal. Vamos a colocar solamente un return, cerrando siempre con punto y coma. Ahora, mencionarles que existen dos tipos de variables, las cuales se denominan variables locales y variables globales. Una variable global la va a poder utilizar cualquier función dentro del programa que estemos haciendo, y una variable local solamente se va a poder utilizar dentro de la misma función en donde se declara. Si yo quiero generar una variable global, la tengo que declarar al inicio de mi programa generalmente. Por ejemplo, aquí tendría yo que declarar un int, el nombre de la variable, y posteriormente al utilizarla puedo indicarle el valor asignado. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a estar trabajando solamente con variables locales, es decir, solamente declarando variables dentro de la función. Por lo tanto, esta parte la voy a comentar, voy a indicar como con otro comentario que esta es variable global. Ahora vamos a generar entonces nuestra primera variable y vamos a iniciar justamente con el tipo de dato entero. Por lo tanto, iniciamos con int y el nombre de nuestra variable va a ser en este caso x, por ejemplo. Le puedo poner cualquier otro nombre, por ejemplo el nombre de grados. Y con esto ya tendría yo declarada mi primer variable local. Una vez que tengo mi variable, es posible ya asignarle o trabajar con valores que vamos a guardar dentro de nuestra variable. Para asignarle valores, lo único que vamos a hacer es escribir la variable y agregarle algún dato de su mismo tipo. En este caso, como estamos trabajando con enteros, vamos a ponerle, por ejemplo, 24. Una vez hecho esto, yo, por ejemplo, puedo mostrar en pantalla con la función printf, paréntesis y comillas dobles, algún mensaje. Voy a indicar el valor de grados es, y para mostrarlo por pantalla, lo que voy a hacer es apoyarme del signo de porcentaje seguido del tipo de dato que quiero mostrar. En este caso, como se trata de un tipo de dato entero, lo que voy a hacer es poner %i. Una vez hecho esto, salgo de las comillas dobles, separando con coma, voy a indicar la variable que quiero mostrar, que en este caso la variable se llama grados. Bien, con esto puedo cerrar con punto y coma, y al ejecutarlo y compilarlo me va a pedir guardarlo. Seleccionamos .c y le ponemos un nombre. Lo guardamos y podemos verificar por pantalla que nos indica el valor de grados es y nos indica el dato o el valor que guardamos en nuestra variable, que en este caso es 24. Bien, vamos a cerrar esta ventana y vamos a generar otra nueva variable asignándole otro dato. Ahora vamos a trabajar con un tipo de dato flotante. Iniciamos con float, posteriormente indicamos la variable que vamos a trabajar. En este caso la variable solamente va a ser x. Bien, con esto posteriormente yo le puedo asignar algún valor a esta variable. Entonces voy a indicar que x va a ser igual a 2.718. Recordemos que el tipo de dato float trabaja con números con punto decimal. Por lo tanto, yo puedo indicar cualquier número dentro de los reales que esté dentro del rango. Bien, nuevamente voy a imprimir por pantalla printf, paréntesis, comillas dobles. Y ahora, para mostrarlo como es un dato del tipo flotante, lo que voy a hacer es poner porcentaje y la letra f. Con esto estaría mostrando ese dato. Ahora, saliendo de las comillas, con coma separamos e indicamos el nombre de la variable que se quiere mostrar. En este caso es x, y terminamos con punto y coma. Si nosotros lo corremos por pantalla, va a salir el texto completamente en una sola línea. Vamos a verificarlo y podemos observar que dice el valor de grados es 24, el valor de x es 2.718 y tiene más dígitos. Primero, para que nuestros valores se muestren en diferente línea, recordemos que podemos utilizar diagonal invertida n, y con esto estaríamos separando cada una de esas líneas por un salto de línea. Ahora, estamos verificando que en el valor de x solamente nosotros tenemos 2.718, en donde nuestro programa nos está indicando 2.718 agregando 3 ceros. Si nosotros queremos recortar el número de decimales que queremos mostrar, tenemos que agregar después del signo de porcentaje un punto y el número de decimales que queremos mostrar. Por ejemplo, si yo solamente quiero que se muestren 3, puedo indicar 3, lo ejecuto y ahora observamos que el valor de x es 2.718, justamente como lo tenemos aquí. Si no se pone ningún punto y el número de decimales que se quiere mostrar,
por default el programa te va a mostrar 6 decimales. Por otra parte, si no se indica el número y solamente se deja el punto, el programa lo que va a hacer es tomar ese valor, no poner decimales y justamente redondearlo al valor más cercano. En este caso, 2.718 lo está redondeando al número 3, ya que no se indicó el número de decimales que nosotros queremos. Por ejemplo, vamos a poner que queremos 2 decimales y podemos observar ahora que me está mostrando 2 decimales y ahora el segundo decimal lo está redondeando al número más cercano, en este caso a 2. Otra cosa importante es que en cada uno de estos podemos trabajar con valores de signo tanto como positivo como negativo, es decir, enteros negativos. En este caso lo voy a cambiar solamente el signo, y para el caso del tipo flotante también le voy a cambiar el signo y lo puedo correr. Y como podemos observar, se están mostrando los dos datos con el signo negativo. Así es que voy a dejar los valores como estaban, como positivos, y vamos a continuar con el siguiente tipo de dato. En este caso voy a generar una nueva variable que va a almacenar el tipo de dato double y la variable se va a llamar y. Nuevamente puedo imprimir por pantalla. Recordemos printf, paréntesis, comillas dobles. Indicamos el valor de y es. Y ahora, en este caso, como se trata de double, no vamos a indicar %d. Lo que vamos a hacer, como double simplemente trabaja con números reales, pero su rango es mucho mayor. Por lo tanto, vamos a utilizar también un %f, ya que puede trabajar también con punto decimal, saliendo de las comillas, coma, y la variable que quiero mostrar, que en este caso es y. Finalmente cierro con punto y coma, y hasta aquí yo estaría mostrando el valor de y. Sin embargo, solamente declaré a y, pero y no tiene ningún valor alojado. Por lo tanto, voy a indicar que y es igual a un número un poco más grande, ya que el double, su rango es mucho más grande que el float. Ahora sí, vamos a compilarlo y ejecutarlo. Observamos que me muestra un error y es debido a que no tiene el punto y coma. Lo ejecutamos nuevamente y podemos observar que se muestra correctamente el valor y por default está mostrando 6 decimales. Nuevamente recordemos que con un punto y el número de decimales se estaría mostrando la cantidad de decimales que yo quiero. En este caso voy a dejar 4, ya que quiero que muestre completamente los 4 decimales. Bien, al final voy a agregar un salto de línea, diagonal n. Lo ejecuto de nuevo y podemos observar que ya está mostrando los 4 decimales. Bien. Vamos a generar una variable con el tipo de dato char y esta variable se va a llamar color. Vamos a indicarle que color va a ser igual, y en este caso, como se trata del tipo carácter, vamos a agregarlo dentro de comillas simples, el carácter que queremos especificar, y cerramos con punto y coma. Nuevamente puedo imprimir. Vamos a indicar el dato de la variable color es, y ahora para mostrarla por pantalla, como es una variable del tipo char, vamos a utilizar un porcentaje y la letra C, saliendo de comillas dobles, coma, y la variable que quiero mostrar. La variable que quiero mostrar se llama color, por lo tanto escribo color cerrando con punto y coma. Lo compilamos y lo ejecutamos y aquí nos muestra correctamente que el dato de la variable color es R. Estos son los tipos de datos comúnmente más utilizados y esta es una de las formas de cómo se puede generar. Hasta aquí voy a borrar esto. Ahora, otra forma de poder declarar variables es en una misma línea siempre y cuando las variables sean del mismo tipo de dato. Es decir, yo voy a indicar, por ejemplo, un tipo de dato int, en donde voy a declarar variables del mismo tipo siempre separados por coma. Por ejemplo, x, coma, y siempre se finaliza con punto y coma. Posteriormente podemos asignarle a cada una de estas variables su valor de tipo entero. Por ejemplo, podemos indicar x igual a 1, y igual a 10 y z igual a 100. Una vez hecho esto, ya tenemos declaradas nuestras variables y ya hemos guardado un valor dentro de esas variables. De la misma manera como se pueden declarar variables en una misma línea, también podemos imprimir las variables en una misma línea. Nuevamente vamos a utilizar la función printf, paréntesis, comillas dobles, indicando el valor de x, y y z son. Y ahora para colocar o imprimir por pantalla cada uno de los valores de nuestras variables, vamos a utilizar el tipo de dato que corresponde. Como todos los datos son enteros, ahora simplemente voy a indicar %i para la primera variable que quiero mostrar, otro %i para la segunda y otro %i
y para la tercera. Saliendo de las comillas dobles, voy a indicar el orden en el cual quiero mostrar esas variables. Si yo pongo X, Y, Z, se estarían mostrando en ese orden. Vamos a ejecutarlo. Bien, verificamos que dice el valor de X, Y y Z son 1, 10 y 100. Si nosotros queremos cambiar el orden, simplemente tenemos que indicar qué variable se va a mostrar primero, ya que son del mismo tipo. En este caso voy a poner primero a Z y después al final a X. Lo ejecutamos y observamos que ahora se muestra 100 primero, que es correspondiente al de Z, 10 es el de Y y 1 es el de X. Ahora, si yo quiero mostrar variables de diferente tipo en una misma línea, lo que tengo que hacer es declararlas por separado. Voy a declarar a Y como flotante y en este caso voy a declarar a Z como un tipo de dato char. Así posteriormente X ahora va a ser 10, Y como es flotante le voy a poner 2.700 y Z como ahora es del tipo carácter, lo tengo que poner dentro de comillas simples y le voy a asignar el carácter A. Ahora dentro de mi mensaje, como el tipo de dato ha cambiado, lo que tengo que cambiar es el tipo de dato que quiero mostrar. Justamente en el primero va a ser entero, en el segundo voy a mostrar el valor de la variable Y, en este caso va a ser %f, y en el último caso es un tipo carácter que va a ser %c. En este orden es ahora como tengo que poner cada una de mis variables para que corresponda a cada una de ellas. El primer dato es X, el segundo dato es Y y el tercer dato es Z para cada una de las variables. Una vez hecho esto, vamos a ejecutarlo. Podemos observar que dice que el valor de X, Y y Z son 10, 2.717 y finalmente el carácter es A. Vamos a modificar un poco esto solamente dando un salto de línea para cada uno de ellos. Y en el tipo de dato flotante le voy a poner punto 3 decimales. Lo compilamos y lo ejecutamos. Podemos observar en cada uno de ellos que corresponde a cada uno de esos valores. De esta manera hemos declarado cada una de nuestras variables y posteriormente hemos guardado o asignado algún valor en cada una de esas variables para finalmente imprimirlas por pantalla. Bien, hasta aquí esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video.